esas letras que dice TDAH y en algunos casos trastornos emocionales con respecto al autismo o a la alimentación, problemas tan serios que decimos, ¿qué hago con mis hijos? Y hablando de alimentación, estamos hablando de la anorexia, bulimia o atracones. Empiezan a frustrarse los hijos, sobre todo los adolescentes. Y lo que usted empieza a ver en ellos es verlos por ahí encerrados en su cuarto o en un rincón de la casa, porque el problema de la alimentación los hace llevarlos a la anorexia, a la bulimia, el sobrepeso, el bullying en la escuela. Y hablando un poquito de TDAH, que quiere decir trastornos por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es esto? Bueno, aparece desde temprana edad y afecta la comunicación, falta de concentración, interacción social, flexibilidad de comportamiento. ¿Usted ha visto todo eso? Actúan sin pensar, interrumpen, tienen dificultades para esperar turnos, impaciencia en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Mis hermanos, hemos llegado a ese punto con los hijos. Los signos pueden incluir problemas para relacionarse, no se relacionan tan fácilmente, patrones repetitivos, constantes e intereses muy, pero muy específicos. ¿Usted ha visto todo esto? Yo lo he visto mucho en los jóvenes, más en los adolescentes, en los niños. Lo peor sería, mis hermanos, no hacer nada. Lo peor sería si tú pierdes el control. Y debido a la pérdida de no saber qué hacer, cuando lo tienes que hacer, hay muchos jóvenes en las calles, en las cárceles. ¿Por qué? Porque hubo padres que no supieron qué hacer cuando debían de hacerlo. Y llena su pregunta a su cabeza: ¿qué hago con mis hijos? Hoy estamos hablando de los niños, de los adolescentes. Y le estoy hablando a padres primerizos. Le estoy hablando a padres con experiencia, como aquellos que ya tienen hijos de 20 años para arriba. También necesitan. Estoy hablando a los abuelos, que también educan a nuestros hijos, a los nietos y aún todavía a sus hijos de 50, 40 años. ¿Qué hago con mis hijos? Debe sonar esa pregunta en nuestra cabeza, porque al menos significa que estás preocupado. Cuando yo escucho a un padre decir ¿qué hago con mis hijos?, significa que está preocupado por lo que está pasando con sus hijos, ya sean pequeños, ya sean mayores. Y a veces decimos, ya mis hijos crecieron. Mis hermanos, todavía existe esa pregunta: ¿qué hago con mis hijos? Vamos a la Biblia, Proverbios 22:6. Este versículo ha estado conectado con nosotros desde el lunes pasado, hasta la enseñanza de los niños, hasta lo que hemos estado viendo en la dirección de culto, hasta, mis hermanos, de una manera se conectó todo. Todo se conectó, hasta cuando recogimos la ofrenda, también ese versículo estaba relacionado. Proverbios 22:6, ¿lo tenemos? Dice, instruye. Casi que estamos escuchando una respuesta: ¿qué hago con mis hijos? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y escucha lo que dice la traducción en lenguaje actual, un poquito más claro, por si no entendimos. Dice, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Amén. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Desde chiquitos. Es más, desde que están en el vientre. Tú ya les estás hablando lo hermoso que es seguir a Cristo. Tú ya les estás hablando de Jesús. Te estás instruyendo. Te tiras a patadita y ¿qué le dices? Ay, no tire pataditas. Y te empieza ahí a estirarse, porque los niños se estiran tanto ahí en su vientre. Yo pienso que a veces hasta no tienen otra cosa que hacer más que estar comiendo y estar nadando en el vientre de la madre. Y tú empiezas a hablarle y a decirle, ¿sabes lo que estás haciendo? Instruyendo desde pequeños.
Más atrasito de ese capítulo, más atrasito, dice, habla del camino. El 5, el 4 y el 5 habla del camino. Por eso dice, instruye al niño en su camino, porque el camino del que está hablando un poquito más atrás, si tú te vas, habla de trampas, espinas. Dice, vamos a verlo, 22:4, vamos a decir, Proverbios 22:4 dice, el 5 dice, pues riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Y lo dice el 5, espinos y lazos, ¿hay dónde? En el camino del En el perverso. camino. El Señor nos está hablando esta mañana, mis hermanos. Nos está diciendo, instruye al niño en su camino. Porque habrá caminos que parecerán espinas. Se espinarán, mi hermano, tú no puedes pasar por un camino sin espinarte. Pero cuando tú le indicas a tu hijo que lo instruyes en el camino correcto, él no pasará por espinas. Y si pasa, no se tropezará. Hay trampas que querrán hacer caer a tus hijos, y estoy hablando de chiquitos y ya de 40 años también. Trampas, desviaciones en ese camino. Por eso aquí el proverbio nos dice, el 22:6, instrúyelo en su camino, en el camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él, porque recibió la instrucción de papá y de mamá. Estoy diciendo los dos, porque a veces decimos, ahí te hablan. No, mis hermanos, los dos somos responsables de instruir a nuestros hijos por el buen camino, y ahorita lo vamos a ver. La Biblia nos exhorta a enseñarles el camino por donde deben andar. Y tengo que decirlo, nuestros hijos son una bendición para nosotros, padres. Amén. Amén. ¿Cómo escucharon? Nuestros hijos son una bendición para nosotros como padres. Amén. Y nos gozamos cada vez que los vemos, cada vez que nos levantamos. Lamentablemente muchos padres no son una bendición, lo ven como una carga. La palabra instruir en hebreo es la palabra yarar. Significa disparar, significa dirigir, apuntar, lanzar y llevarlos a una dirección. Dios, mis hermanos, ya hizo la obra, ya nos dio ese regalo precioso. A ver, cuenta que el Señor toma a nuestros hijos y lo pone en el vientre de la mujer y le dice, ese es el regalo que yo te doy, ya lo demás te pertenece a ti. Instruirlo. Vamos a ver Salmo 127:4. Salmo 127:4. Yo me gozo con esta palabra. El Señor habló a mi vida esta semana y nos habla a cada uno de nosotros, mis hermanos, y a veces no entendemos lo que Dios quiere decirnos, pero cuando pone la palabra en nuestra vida, entonces entendemos lo que Dios quiere decirnos. Dice aquí, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y entendamos un poquito lo que dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Este versículo, mis hermanos, nos invita a ver a nuestros hijos como flechas. ¿Qué es una saeta? La flecha. Es una flecha. Como flechas que llevamos en nuestro arco. Usted imagínese, yo quise haber traído una ilustración, no supe cómo construir un arco con una flecha. Cada uno llevamos en nuestro arco una flecha, cada uno de nosotros. Estoy hablando de que el Señor ya nos preparó, Él ya hizo su parte, ya puso en su vientre, en la vida de una mujer embarazada, ya puso una flecha ahí. Lo que a ti y a mí nos corresponde hacer es darle dirección. En la cultura hebrea, tener hijos era señal de favor divino y seguridad para el futuro. El Salmo afirma que los hijos, mis hermanos, que los hijos no son una carga, sino una herencia, dice este Salmos. Herencia de Jehová son los hijos. Tenemos que verlos como una bendición, no como una carga, sino como una saeta que está puesta en el arco, donde tú vas a
¿cómo se dice? Tensar esa flecha. Y no nomás la vas a tensar, la vas a dirigir hacia un blanco, hacia un punto. Es decirte, hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos. Muchos padres no quieren tensarla. No. Muchos padres olvidan la saeta. Las flechas, mis hermanos, en el arco implican dirección, propósito. Una flecha no se dispara sola. Allí en el rincón de tu casa, en el cuarto encerrado, esa flecha no se va a disparar sola. No, mis hermanos. Tú necesitas tomar el arco, poner esa saeta y darle dirección. Tú, no tus abuelos, no los abuelos, no la niñera, no los tíos. Tú tienes que darle forma. Debe ser formada. ¿Y quién lo va a hacer? El padre, los padres. Tú eres el guerrero, el que va a tomar esa saeta, esa flecha, ese arco, y va a poner esa saeta sobre el arco. La flecha, mis hermanos, antes de salir, eran pulidas. ¿Quién lo va a hacer? Tú y yo como padres. Somos los encargados de pulir esa flecha, esa punta. Debe ser dirigida con puntería y lanzada con intención. Cuando tú empiezas a instruir a tus hijos, le estás apuntando al blanco, los estás dirigiendo, los estás enseñando a no andar en el camino de la falsedad, de las espinas, de la desviación, sino los estás dirigiendo. Amén. Amén. En la misma medida que un arquero afina su puntería, así debemos nosotros como padres esforzarnos por guiarlos en amor, paciencia y sabiduría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándoles, como dice Proverbios, instrucción para que puedan alcanzar sus metas. Así que no se vale decir, ¿qué hago con mis hijos? No se vale decir, ¿qué hago con mis hijos? Si no los instruiste. Muchos padres dicen, ¿qué hago con mis hijos? Están perdidos. No caminan como uno quiere. Mírate si recibieron la instrucción. El salmista, mis hermanos, usa esta ilustración de la manera en que los hijos son tenidos en juventud. Tú eres el guerrero, quien sostiene el arco y le da dirección. Porque no es solo traerlos al mundo. No solo es que Dios me bendiga con 5, 4, 3 hijos. Hay padres que quieren que el mundo eduque a nuestros hijos. Quieren que las redes sociales y la inteligencia artificial los eduque. Y permítame decirle que no es así. No creo que tu hijo, tu hija, que está 3 o 2 horas metida en su habitación, esté estudiando un discipulado o esté estudiando cómo ser mejor hijo. No, mi hermano, te lo aseguro que no está haciendo eso. Como padres, hemos perdido la cercanía a nuestros hijos. Nos hemos alejado, hemos dejado que la tecnología esté más cerca con ellos que tú con ellos. Escúcheme lo que le voy a decir. La escuela no te va a educar a tus hijos. Tú lo puedes hacer. La iglesia no va a educar a tus hijos. Aquí vienen y se les enseña, se les da instrucción, se les ayuda. El criar a nuestros hijos no solo es un acto de cuidado, no es solamente dedicarle cuidado, sino un viaje compartido donde cada risa, cada lágrima, cada experiencia compartirás con tu hijo cuando tú te acercas a él, y eso será para ti, para cada uno de nosotros, una satisfacción acercarnos a nuestros hijos. Dios ha puesto en nuestras manos, en las tuyas, papá, mamá, la vida de nuestros hijos. Y lo que haremos es que cada paso que demos juntos, no solo lo estás impulsando, sino te estás acercando a Él. También transforma su vida y nos acercamos más a lo que realmente significa amar a nuestros hijos. No es los tuve, son cargas y más gastos y más dinero. No, mis hermanos, los hijos son una bendición para nuestra vida. Amén. Y la Biblia es el libro más excelente donde encontramos todas las respuestas a tus preguntas, a tus interrogatorios. La misma palabra, mis hermanos, nos exige a corregir,
a nuestros hijos. Vayamos a Proverbios 29, 17. No podemos decir que no sabemos cómo. Métete a la palabra, ahí lo vas a encontrar. Ya aprendimos que nuestros hijos son como saeta en manos del arco, del guerrero que somos nosotros. Proverbios 29, 17 dice: corrige a tu hijo. Y todos sabemos qué es corregir. ¿Y qué pasa? Te dará descanso y dará alegría a tu alma. En la traducción lenguaje actual dice: corrige a tu hijo, y escúchelo, y vivirás tranquilo y satisfecho. Eso es una realidad. Si yo no corrijo a mi hijo, al rato no voy a poder vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque ya se salió, porque ya hizo lo que no debía haber hecho, porque ya está metido en la cárcel, porque ya está allá con los amigos. ¿Por qué pasó eso? Porque no supe corregir a mi hijo, porque no supe hacer lo que debía hacer cuando debería de haberlo hecho. La palabra dice: corrige a tu hijo y vas a vivir tranquilo. Sí, eso es cierto, y satisfecho, porque aparte de que lo corregiste, ahora es un profesional, ahora es un trabajador, ahora es un buen esposo, ahora es una buena esposa. Porque hiciste bien el trabajo, porque estiraste la saeta, porque apuntaste, porque le diste dirección, porque supiste llevarlo por el buen camino. Tomaste la palabra de 22:6 Proverbios: instruye al niño en su camino. Nadie dijo, mis hermanos, que era fácil criar a tus hijos. Usted sabe que existen miles y miles de libros de cómo criar a nuestros hijos. Hay conferencias, hay pláticas, hay mucho, mis hermanos, sobre cómo criar a nuestros hijos. Hay muchos padres diciendo: ¿qué hago con mis hijos? Y gracias a eso existe un montón de libros. Amén. ¿Están aquí? ¿Están recibiendo? Gloria a Dios. Y en los minutos que nos quedan, mis hermanos, quiero compartirte algunos desafíos que nos hará pensar un poquito y quitar de nuestra mente qué hago con mis hijos. Cuando tú empiezas a practicar esos desafíos, entonces ya no podrás decir qué hago con mis hijos, porque vas a saber qué hacer con tus hijos. Muchos padres dicen no tener el tiempo. Escúcheme, si no instruyes antes de salir de casa a tus hijos, sus hijos serán presa fácil del enemigo. El enemigo anda viendo qué padre de nosotros nos vamos a descuidar. Anda buscando a quien devorar. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos, allá afuera va a haber trampas, va a estar el enemigo. Y te repito, no puedes dejarlo en manos de la tecnología, en manos de la escuela o en manos de la iglesia. Los niños necesitan a sus padres, ellos necesitan a mamá, ellos necesitan a papá. Y quiero hablarte de algunas claves que te ayudarán a educar a tus hijos. Número 1, educa con propósito, con un fin, dedicándoles tiempo. Vamos a ver Proverbios. Bueno, Proverbios 22:6 dice: exhórtalos, enséñales el camino. ¿Qué se refiere a esto? Que les enseñes desde temprana edad. Desde ahorita enséñales, ahorita que están pequeños. No estoy diciendo que ya porque están grandecitos, que ya tienen 40 años y ya están muy bigotones los muchachos, los papás, o las muchachas, las hermanas ya son grandes. A veces sí necesitamos la instrucción de mamá. Y en mi caso, mi mamá pues no está aquí, no me ve, pero ahí está mi suegra. Mi suegra es como mi madre. Ella me da consejos. Ella a veces me ve frustrado, a veces y me dice: por aquí está mi suegro también. Entonces están ellos ahí también. O sea, dices tú: pastor, pero eso es para los niños chiquitos. No, mis hermanos, también nos equivocamos. Tenemos que aprender a caminar. Enséñale el camino. Eso se refiere que desde temprana edad. La Biblia, la idea bíblica es que los hijos necesitan dirección. Es que tú necesitas dirección. Es que a veces nos desviamos. Necesitamos que alguien nos estire. Necesitamos que alguien nos dirija. Hay que ayudar a nuestros hijos a entender por qué existe lo bueno y lo malo. Enseñarle a nuestros hijos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es blanco y lo que es negro. Enséñale a amar lo correcto, no solo a obedecer por miedo. No lo asustes.
Si no obedeces te va a ir mal. Enséñale por qué le estás amonestando. Enséñale lo que es lo correcto. Número 2, sé ejemplo. Tu vida, mis hermanos, enseña más que tus palabras. Tu forma de actuar hacia ellos enseña más que las palabras. Para un hijo, escúchalo bien, la persona más importante en su vida eres tu papá, eres tu mamá. Por eso cuando ellos crecen, pues quieren ser como papá. ¿Por qué? Porque les diste un buen ejemplo. Quieren ser como mamá. ¿Por qué? Porque te vieron como un ejemplo. La Biblia dice que el modelo principal para unos hijos es papá y mamá. Así que mi hermano, sé ejemplo. Si quieres hijos pacientes, sé paciente. Si quieres hijos que amen el diseño, enséñales tú cómo amar a Dios. No quedándote en la casa. Es domingo y te quedas en la casa. Ese no es un buen ejemplo, te lo aseguro. ¿Quieres que él también se quede en casa y no escuche la palabra? Porque no venimos a escuchar mentira, venimos a escuchar palabra que te va a instruir. Estás apuntándole al blanco. La vida que das de ejemplo es la primera, escúchenlo, la primera Biblia que ellos van a tener. Cuando ellos ven un ejemplo en ti como padre, para ellos es como la primera Biblia. Mi papá hace esto, mi papá es así, mi mamá actúa de esta manera. Somos ejemplo para nuestros hijos, mis hermanos. Así que lo que tú haces va a enseñar a tus hijos. Número 3, enseña la palabra de Dios de forma constante y natural. Y lo digo así porque a veces abrimos la Biblia nada más una vez por semana, porque el pastor dijo ayer, vamos a abrirla hoy, y ya el martes, miércoles y jueves se nos olvidó. Constantemente. Dice Deuteronomio 6, 6, 7. Deuteronomio 6, 6, 7. ¿Está en pantalla? Creo que está en pantalla. ¿Todavía? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y las estamos escuchando nosotros, estarán sobre tu corazón. O sea, no nada más las vas a tener tú, sino que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren, mis hermanos, a veces los hijos te dicen, ay papá, ay mamá, tu pura palabra. Porque si vamos por el camino y vemos algo y vemos algún accidente, alguna situación, y decimos, ay, en el nombre del Padre, que Dios tenga control de esas personas. Estamos hablando de la palabra donde sea. Si te subes si te vas de viaje, si estás con los amigos, si estás en la casa, siempre estás hablando la palabra. Por eso dice aquí, las vas a repetir a tus hijos, las hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarse también. ¿Quieres que oremos, mamá? Sí, vamos a orar antes de acostarnos. Y cuando te levantes, en el nombre de Jesús nos levantamos hoy. También cuando nos levantamos, mamá, dice aquí todo el tiempo. Háblales palabra, mi hermano. No les hagas que se enojen. Diles un texto de enojarse. Que no se meta solo sobre tu enojo, mijo. La enseñanza debe ser diaria, constante, ya sea cuando compartes alimentos, es una buena oportunidad para poder compartir ahí, ya que los tienes ahí juntos. O bien antes de dormir, repetirles un texto de la palabra. Usted puede decir, mis hijos ya son mayores, ya no les voy a hablar palabra a mis hijos. Sí, mi hermano, sí, podemos. Tenemos un hijo de 25 años, 27 años, y mi esposa le manda textos. ¿Cómo amaneciste, mi hijo? Señor es tu fortaleza, donde quiera que estés. Mis hermanos, ha sido una bendición. Mi hermana Jovis también tiene una hija afuera de la ciudad. Mandarles un texto, una palabra de fortaleza a tus hijos que están trabajando. Aquel que tiene 50 años, también una palabra que le escriban. Mis hermanos, si mi madre me escribe un texto solamente para decirme que Dios es mi fortaleza, es una bendición. Es una bendición poder escribirles, tener esa oportunidad de hacerlo. Todos sabemos escribir textos, ¿verdad que sí? Pues hágalo. Los animo a que lo haga. A su hijo adulto, al casado, al muchacho, escríbale un texto. Bendígalo con una palabra. Usted está dando palabra.
tenga conversaciones con referencia a la palabra. Hablar de Dios cuando caminan, comen, se acuestan, celebran juntos. Cuando fallan, cuando se alegran, háblenle la palabra y usted va a tener hijos de éxito. La fe se transmite en esas oportunidades que tendrá. Mis hermanos, no las desaproveche. Número 4, y ya casi termino. Discipline con amor. Con amor, mis hermanos, no con golpes. Y no estoy diciendo que le va a pegar, pero a veces nuestras palabras golpean a nuestros hijos. A mí me pasó. Yo fui instruido, corregido con golpes. Y digo con golpes, a palos. Esa fue la manera en que me educaron. Con golpes. Iba y me metía abajo de la cama y mi mamá agarraba una escoba y... ¿Dónde me va a pegar? Donde sea, pero me va a pegar. Con golpes no se corrige. Dios no nos corrige para destruirnos, sino para levantarnos, para guiarnos hacia la vida. La disciplina bíblica nunca nace del enojo, sino del amor. El enojo hiere, el amor forma, el enojo rompe, el amor edifica, mis hermanos. El amor va a edificar a nuestros hijos. Vamos a ver Proverbios 13:24 y Efesios 6:4. Ahí está en la pantalla, son cortitos los versículos. Proverbios 13:24 dice: el que ama a su hijo lo corrige a tiempo. Efesios 6:4. Padres, no exasperen a sus hijos, más bien críenlos según la disciplina y la instrucción del Padre. No culpa a mi madre de haberme educado así. Ella no tenía la palabra, ella no tenía la instrucción. Mis hermanos, yo te la estoy dando esta mañana. Instruye a tu hijo con amor. Nuestra actitud cuando queremos corregir a nuestros hijos debe ser en amor. Amén. Muchos padres corrigen cuando están cansados, irritados, heridos, pero la Biblia dice que la disciplina verdadera nace del amor, no del descontrol, no del enojo, no porque te venías enojado con tu compañero de trabajo, tu jefe te gritó, te despidieron, llegas a la casa y en vez de corregir con amor, corriges. Y es cuando empiezas a golpear. Así que si estás enojado o llegas a casa molesto por alguna situación en tu trabajo, espera, respira y ora, porque la corrección en ese momento casi siempre va a herir en vez de corregir. Te aseguro que todo terminará en un abrazo, una palabra de afirmación cuando corriges con amor. Tu hijo lo que va a hacer, en vez de darte la espalda, se va a voltear hacia ti y te va a abrazar y te va a decir: gracias, papá, por la corrección. Amén. Amén. Ora por tus hijos, mis hermanos. El último, no deje de orar cada día por sus hijos. Cada minuto, ore por sus hijos. Ore por su carácter, por sus amistades, por su futuro, por su fe. Enséñales a orar con sencillez, que ellos vean que tú oras. Que ellos vean que te encierras orando. ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy orando. ¿Qué estás haciendo, mamá? Estoy orando. Mi papá, mi mamá, todo el tiempo están orando. Eso les va a enseñar y los va a edificar. La oración crea un ambiente espiritual que moldea el corazón de nuestros hijos. Así que, mis hermanos, oren por sus hijos. Ya para terminar, la Biblia nos enseña que el hogar debe ser un lugar donde se escucha, se respeta, se habla con verdad, se busca la paz, se busca el contentamiento, se irrita pero buscan el contentamiento, se honra a cada miembro, se respeta a papá, se respeta a mamá. Un hogar así se forma hijos emocionales, sanos, espirituales. Así que, mis hermanos, no deje de decir que ama a sus hijos, que los quiere abrazar. Ya no se vale decir: ¿qué hago con mis hijos? Yo le he dado claves. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Nada está perdido. Usted puede decir: ya crecieron mis hijos. Podemos hacer mucho por nuestros hijos hoy en día. ¿Amén? ¿Qué hago con mis hijos? Cuando usted escucha a alguien decir eso, dígale: ora al Señor y deja que Dios te guíe. Amén. Póngase de pie, mis hermanos.
Hoy en día tenemos muchísimos recursos, libros, el internet, la tecnología, la inteligencia artificial, pero tengan cuidado, lea la palabra. ¿Qué hago con mis hijos? Hay muchas respuestas. ¿Qué hacer con nuestros hijos? Mis padres, nuestros padres en el pasado no tenían tantos recursos como hoy tenemos. Se iban a lo más fácil. Se quitaban el cinto, agarraban la vara. ¿Qué hago con mis hijos? Pues les doy una tunda. Saco el cinto, saco el látigo, lo que sea. No sé cómo te educaron, ¿no? Pero hoy, ¿qué hago con mis hijos? Tiene respuesta, mis hermanos. No tenemos que recurrir a nada de eso. Al contrario, tenemos que corregir con amor, con paciencia y pedir al Señor que nos ayude. Amén. Cierre sus ojos esta mañana. Dígale: Señor, quiero ser un buen padre. Dígale así al Señor. Dígale que quiere ser un buen padre. A pesar de que han pasado los años, los hijos han crecido o aún tan pequeños, dígale: quiero ser un buen padre, una buena mamá, que corrija con amor, con paciencia, que mis palabras no hieran, que mis palabras no golpeen, sino al contrario, levanten. Cuando mi hijo está herido y tiene necesidad de ser escuchado, cuando se encuentran en un momento difícil, que ellos puedan encontrar en nosotros como padres la respuesta, esa oración que va a levantarlos. ¿Qué hago con mis hijos? Hay mucho, mis hermanos, que hacer con nuestros hijos. Dios nos los ha puesto como saeta. Necesitamos darles dirección, apuntar al blanco, estirar la flecha, tensarla lo más que puedas, mis hermanos, para que agarre una dirección. Tú eres el encargado de dirigir esa flecha. Dios ya hizo su parte, ya Dios lo puso en tus manos. ¿Qué hacer con mis hijos? Cuando tengo que hacerlo, el Señor te lo ha dicho esta mañana. Como padre necesitamos la guía del Señor, porque a veces no sabemos qué hacer con uno mismo. Pero el Señor es tu fortaleza. Su Biblia, la palabra lo dice. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, y cuando estamos en necesidad acudimos a Él, porque Él es nuestro pronto auxilio. Pide al Señor que seas un buen padre, una buena madre, que si tal vez te has equivocado, hoy es el momento, esta tarde, aquí en este lugar, decirle: Señor, perdóname. Quiero ser un mejor padre, quiero ser un buen guerrero, quiero tomar ese arco, saber dirigir a mis hijos, aún si ya están grandes. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, cada papá, cada mamá. Señor, enséñanos. Tanta distracción, tantas cosas que pasan, que suceden, que nos hacen que nos distraigamos y perdamos el enfoque de saber guiar a nuestros hijos. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor. Ayúdanos a poner en la palabra. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Dígaselo al Señor: necesito de ti. Dígale: te necesito. Te necesito esta mañana. Y si tienes que derramar lágrimas delante del Señor, este es el momento, mi hermano. Te necesitamos, Señor. No podemos solos. Necesitamos tu guía. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Oh, Señor, dígale gracias. Dígale gracias por nuestros hijos. Gracias por mis hijos, por el pequeño, por el mayor, por el más chiquito, aún por aquel que no ha llegado. Gracias, Señor. Oh, gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que salga de su voz, de su garganta, esa palabra: gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por mi David, por mi Dani, Señor. Gracias. Gracias, Jesús.
Nómbrelos, nombre a sus hijos. Nombre a sus hijos, dígale gracias Señor por mi hijo. Y nómbrelos. El Señor los va a cubrir, los va a proteger. Les va a poner un cerco de protección. Nos va a ayudar a pensar. Nos va a ayudar a evitar la tentación. Nos va a salvar, mis hermanos. Ore por sus hijos. Ore. Ore, a lo mejor no lo habías hecho como hoy. Ora al Señor por tus hijos. Oh, sí. Gracias Señor. Allá donde está mi hijo. Allá Señor donde está. Tu presencia esté con él. Tu presencia lo guarde, lo evite cualquier accidente. Allá a lo lejos de aquí, Señor, están tus manos, Señor. Ore por los planes de sus hijos. Ore por los planes de sus niños. Ore por la esposa, por el esposo. Nadie lo va a hacer como tú, mi hermano. Nadie lo va a hacer. Tú, como padre, como madre, eres el único que lo puede hacer. Tú directamente. Ora por tus hijos. No te canses. No te canses. Nos ama, Señor. Cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Sí, Señor. Díselo, Señor. Cuánto nos ama. Cuánto nos ama. El Señor nos ama tanto. El Señor nos ama tanto, mis hermanos, que quiso traernos esta palabra desde el lunes hasta hoy. Instruye, instruye, instruye. Esa palabra es la que se debe llevar a tu corazón. Oh, gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has escuchado. Porque sabe la necesidad que tenemos, Señor, en esos momentos. Y tú nos escuchas. Porque sabes que somos débiles. Pero tú nos haces fuertes. Gracias, Señor. Gracias, Dios.